Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ya es lunes 19 de febrero, público, y nosotros felices de poder comenzar esta tarde con su compañía a través de Azteca 1 y por supuesto este espacio llamado Acércate Rocío, una clínica de emociones cuyo objetivo pues obviamente siempre es compartir todas estas historias y de ahí tomar todas las herramientas que nos ayuden a construirnos cada día mejor, mejor y mejor. En nuestra clínica de emociones. ¿Pagaste 5,000 pesos a cambio de llevártela cuando tenía 14 años de edad? ¿Se casó conmigo? ¿Cuál era la mejor vida? ¿La que tenías allá o la que tenías conmigo? O sea, ella era la pareja de tu hijo. No estuvimos juntos cuando eran pareja. Estoy hablando de tu La hijo. moralidad es relativa, Rocío, por favor. Denle dicho a sus responsable padres. de la muerte de mi hijo. Pero ¿Qué mira, quieres? ¿Quieres que me ponga a llorar? ¿Qué quieres que patalee? se metió con la novia de mi hijo y él ya no está. Es el tema de esta tarde y lo que trae a este foro a Reina. Ella dice que el romance entre Juan y Guadalupe provocó el suicidio de Carlos y quiere que ahora Juan pague por ello. ¿Listos para conocer la historia? Comenzamos. Nunca imaginé que mi hijo se iba a quitar la vida por una mujer. Si mi hijo se quitó la vida, fue por culpa de su madre, que lo dejó en el abandono. Nuestra relación ya había terminado, pero nunca pensé que fuera capaz de arrancarse la vida. Lo que más me duele es que nunca imaginé que su papá de mi hijo se iba a meter con su novia de mi hijo. Mi padre y la novia de mi hermano son los culpables de que él se haya quitado la vida. Ah, y como ella no encuentra consuelo, prefiere echarme a mí la culpa. Ahora quiero que pague por todo el daño que nos ha hecho. Bienvenida, Reina. Te presento a Adriana Guerra, tanatóloga, y Mario Herrera, abogado. Yo creo que a Adriana Guerra la deberías de ver prácticamente, híjole, si no esta semana, pues ya, pronto, ¿no? ¿Cómo vas con tu duelo? Pues me duele mucho porque me acabo de enterar hace un mes. Mi hija me comentó que su papá tuvo que ver mucho en la muerte de mi hijo. ¿Qué se metió? Tu hijo se llamó en vida Carlos. Carlos. ¿Y hace cuánto trascendió? Hace un año se murió. Y me ¿Sé qué, duele. perdón? Murió. Se quitó la vida. Me duele mucho porque su papá se haya metido con la novia de mi hijo. ¿Cómo te enteras de eso? O sea, tú te enteraste en el momento, fue hasta después de que tu hijo ya no estuvo. No vivías con él tú, ¿verdad? O sea, él vivía No. con su papá. Él vivía con su papá. Y Porque esto fue a raíz de que ustedes se separan. Nos separamos y entonces él agarra y se lleva a vivir a mi niño con él. ¿Se lo llevó a vivir o fue decisión de Carlos irse con el papá? Fue él el que lo aconsejó. Él quiso. Ujú. Y tú te quedaste con otros 3. Sí, Tienes 37 años. 38. 38. ¿Fuiste mamá a los 15? A los 15 porque mi papá me vendió a los 14 años con Juan. Vendió. Sí, me vendió. Me compró Juan con 5,000 pesos. Wow. Y de ahí él me dio una vida pues muy, muy fea. Me maltrataba, me agarraba a la fuerza, me violaba. Fue una vida muy fea. ¿Cuántos años se llevan de diferencia Juan y tú? Pues él tiene 54 ahorita. O sea que 16 años. Él ya era mayor de edad. Sí, yo era una niña de 14 años. Sí, A ¿puedo mí me- saber de dónde son ustedes? O sea, ¿por qué te vendió? O sea, ¿que ustedes pertenecen a alguna población de usos y costumbres o...? Oaxaca. Mis padrinos son de Oaxaca. Lo que pasa que mi mamá falleció cuando yo tenía 2 meses. Y 2 ya- meses de edad. Sí, mi mamá falleció. ¿Y quién se quedó a tu cuidado? Me regaló mi padrastro, me regaló con mis padrinos. Que fue finalmente la persona que te vendió a ti. Él me vendió. ¿No Como si yo estudiaste no- nada? No, me maltrataron mucho cuando yo era una niña. Me pegaban.
Me bañaba en agua fría. He sufrido mucho. Y yo le digo a Dios que por qué me manda ese sufrimiento a mí. A los 8 años me quise quitar la vida. Me tomé unas pastillas ¿Por qué? porque no quería vivir. ¿Pero por qué? Porque supe ahí la verdad que ellos no eran mis papás. ¿Quién te dijo? Mi madrastra. ¿Y cómo te lo dijo? Me lo dijo... ¿Con coraje? Con coraje. Me fue a ver a donde mi papá me llevó a trabajar, porque yo trabajé en casa y él me llevó allá. ¿A los 8 años trabajabas Sí. en casa? En casa me llevaron a ¿Haciendo trabajar. qué, mujer? Limpiando las casas de las señoras ahí en San Ángel del Pedregal. Ujú. Me metieron a trabajar ahí con la señora y la señora sí me aceptó pequeña. Y yo ahí empecé pues a hablar con mi madrastra. Perdón, pero te tengo que interrumpir un momentito. ¿De qué estamos hablando, Mario? A ver, si a mí como ama de casa, como ciudadana, como persona, me ofrecen a una menor de edad para trabajar conmigo, digo, menor de edad abajo de 18, ya no digas de 8 años, ¿yo incurro en algún delito al aceptar tenerla como mi empleada? Sí, naturalmente caemos dentro del delito de trata de personas, o más la explotación infantil que ahora se incluye dentro de este capítulo de delitos. Lo correcto debió haber sido que la señora denunciara que había alguien que estaba ofreciendo a una menor para trabajar. Ujú. Si bien las leyes nos permiten que antes de los 15 años, con el consentimiento de los padres, los menores puedan obtener un lucro de sus actividades, este tipo de explotación es bastante común. Y a veces hay quienes no las denuncian porque obtienen pues algo a cambio de las personas. También en Oaxaca es muy común que los niños se vendan desde todas las edades. Sí, Por por eso eso, pregunté de dónde Aunque lo escuchamos, está mal. Es un delito y se tiene que erradicar. Más que denunciar, erradicar. En el momento en el que ella nos lo platicó, lo entiendo y lo siento porque hay muchos niños que pasan este tipo de actividades y no lo entienden. Y lamentablemente nadie les ayuda a salir de este problema hasta que, bueno, logran escapar de este tipo de casas. Yo creo que aquí hay que apelar a nuestra sensibilidad a flor de piel, Adriana, y como seres humanos, si nos llegáramos a topar con este tipo de situaciones, ser conscientes de que estamos hablando de personas, de seres humanos y en este caso de seres inocentes, ¿no? Que ni siquiera saben bien a bien qué va a ser de sus vidas, dónde van a ir a parar, no tienen familiares, no tienen absolutamente nada, no tienen a quién recurrir. Y si no soy capaz de darles cuando menos una educación, un plato de sopa o demás, pues no estar fomentando, siendo parte de estas cifras de un acto ilícito, ¿no? Totalmente. Aquí es cuando vemos la necesidad de unir estas cuestiones del conocimiento con el sentido común, que a veces decimos que es el último que existe. Porque al final del día nos topamos cuántas veces con estas buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, y se disfrazan de este abuso. Claro. Tras esta intención de decir, bueno, pero está mejor trabajando en casa con unas personas que le van a dar de comer todos los días y no vemos todas las oportunidades y el abuso que se está ocasionando. Entonces, es bien importante, como dices, Rocío, aquí tener este conocimiento y apelar a que como sociedad podamos, como bien dice Mario, erradicar este tipo de abusos. Claro. Yo no sé cuándo o si en algún momento se me pueda hacer realidad este sueño que tengo. Lo único que sí les puedo decir es que estoy trabajando mucho en ello. Adoptar a distancia, público. Vamos a proponerlo, que alguien lo haga y vamos a sumarnos. ¿A qué me estoy refiriendo y de qué estoy hablando? De precisamente proteger a esta población vulnerable que no tiene inclusive familia o que tiene familias, pero no tienen para poder pues darles lo básico, ¿no? Estudio, alimentación, techo, vestimenta. Para mí la adopción a distancia sería ideal porque ellos permanecerían con sus familias, pero nosotros como ciudadanos podríamos aportar una cantidad para que ellos simplemente resuelvan ese tipo de gastos y pues tengan oportunidades de poder vivir. Me encantaría que en algún momento esta propuesta se cristalizara, ni me interesa si en algún momento dijeran, ay, mira, a Sánchez Azora se le ocurrió, no me importa, pero de verdad me parece una muy buena idea para erradicar tanta pobreza, tanta miseria, tanta desigualdad,
tanta falta de oportunidades a tantos seres humanos, a tantos niños que son brillantes, o sea, que de verdad son genios en potencia, dándole las herramientas, yo creo que pueden salir adelante. Ay, mujer, te compra Juan a los 14 años. Sí. Él tenía 30. Sí, Le dan 5,000 pesos a cambio. Él fue a dar a prisión. ¿Cuándo y por qué? Él fue a dar a prisión, pero después que ya tuvimos los muchachos, mis hijos, ¿A los 4? los 4 son de él. Son Sí, sus 4 pero hijos. pues, ¿cómo? Después de que tuvieron a los hijos, Después, ¿por qué fue a dar a prisión? igual por acoso ¿Acoso hacia quién? sexual por una mujer. No Yo- hacia ti, hacia No, otra hacia persona. otra persona. ¿Menor de edad también? Sí. ¿Y cómo salió libre? Pues él dijo que con su dinero podía comprar todo y que él podía salir adelante, que con su dinero, porque él siempre me humillaba con su dinero, siempre me amenazaba con su dinero y que si quería me quitaba a mis hijos, que porque él tenía dinero. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? 8 meses y eso me lo dice en mi cara, siempre me dice que no, que yo no valgo nada, que soy una prostituta, que yo no sirvo para nada ni para A ver, mis mujer. hijos. ¿No vales nada? Claro que vales. ¿Te prostituyes? Vamos a suponer que lo hicieras. No tienen por qué juzgarte. Pero yo creo que ya debe parar toda esta violencia que estás viviendo y todo el dolor que estás sintiendo. Sí, es que me duele mucho todo lo que he sufrido. Y siempre culpé a Dios, culpé a la Virgen, culpé a todos porque nunca me hacían caso. Yo siempre le decía que me ayudaran porque yo necesitaba a mi mamá, necesitaba el cariño de alguien. No lo podía tener. A tu mamá ciertamente no te la iban a poder regresar. No. Me golpeaban muy feo. Me golpeaban. Me trataban muy mal. Pero nunca denunciaste tampoco. No, porque me daba ¿Y miedo. sabes qué sucede cuando uno no denuncia? ¿Sabes qué significa? Permitir. Déjame ver un consejito y ahorita regreso contigo, ¿te parece? ¿Me regalas un abrazo? ¿Sí? No sé cómo vamos a hacer y cómo te vamos a ayudar, pero ten la seguridad de que cuentas con nosotros. ¿Son tus ojos? Sí. ¿Son tus ojos? ¿No traes lentes? Qué hermosos ojos tienes. Gracias. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Te lo han dicho alguna vez o no? Es tu alma la que está hablando. Aquí hay un punto sumamente importante que sí queremos dejar bien claro a fin de que no nos vayamos a confundir, porque yo misma no comprendía el por qué de pronto, ante un delito tan grave como es el de pues abuso contra una menor de edad, no precisamente estamos hablando del abuso que se cometió contra Reina, sino contra otra chica, y por el cual Juan fue a dar a prisión, a los 8 meses sale. Y sale porque le otorga Reina, va a abogar por él. Es como decir, voy a venir a hablar bien del papá de mis hijos. Dije yo, pues, ¿qué tiene que ver Reina en todo esto? O sea, si el delito se cometió hacia otra chica y de pronto nos encontramos con que, pues, la otra chica no ratificó la denuncia. ¿Nos puedes explicar brevemente, Mario? Si el motivo por el que él entra se llama prisión preventiva oficiosa. Significa que como él había cometido un delito en el que podía escaparse, lleva su proceso dentro de prisión. Hay varios delitos que se llevan de esta forma, en especial los delitos sexuales. Sin embargo, como no hay forma, si esta chica ya no aparece, ya no hay quien pueda declarar en contra del abusador. Y como no hay materia para conocer más sobre este delito, ya no se llevan las audiencias y él ya sale de prisión. Probablemente ella fue como testigo de que estuvo en otro lugar, en otro momento, y no en el momento del abuso en contra de la menor de edad. Es a lo que probablemente fue como testigo. Ahora, se preguntará usted, quizá público, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ganaba Reina yendo a hablar bien de su violentador y del padre de sus hijos? ¿Qué ganaste? Mi libertad.
cuando me deja libre, pero Con tus hijos. Sí, con mis hijos, pero me saca de la casa y me deja sin dinero, sin comida, sin nada para mis niños. Y es a donde yo agarro y voy con la vecina y le digo que si me puede permitir pues un vaso de agua para mis hijos. Dice sí, pero ya más tarde voy a ver a mis padrinos y me cierran la puerta de la casa. Me dice que, y así como tomé una decisión de dejarlo, pues que yo no contara con él, que hiciera lo que yo quisiera porque pues que ellos no me iban a apoyar. Pues llegó el momento de conocer a Juan, que no entiendo y no terminaré nunca de entender en qué momento o en qué cabeza cabe la idea absurda de comprar a un ser humano, a una menor de edad, y encima maltratarla, sobajarla y tratarla de la forma tan inhumana como lo hizo con Reina. A ver, Juan, por favor, adelante. Si mi hijo se quitó la vida, fue por culpa de su madre, que lo abandonó. Ah, y como ella no encuentra consuelo, prefiere echarme a mí la culpa. Pero la realidad es que mi hijo tenía serios problemas con las drogas y por eso se quitó la vida. Bienvenido, Juan. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. ¿Y en qué cabeza cabe la idea o de dónde salió comprar a una persona, a una mujer, a Yo no una la menor compré. de edad? Ella dice Yo la que tú la liberé. compraste. ¿Perdón? Yo la liberé ¿De dónde? de una casa en donde la tenían peor que una perrita abandonada. ¿A cambio de qué? Mide tus palabras. ¿A cambio de qué? ¿De 5,000 pesos? Pero no por ella, para ellas. ¿A cambio de 5,000 pesos? Sí, a cambio de 5,000 pesos. Entonces fue una compra-venta. No, fue una ¿Correcto, liberación. Mario? Por favor. Es tu palabra contra la ley. Y la ley la representa en este caso Mario Herrera, te lo presento. Y te presento a Adriana Guerra también, tanatóloga. Que pareciera que a ti pues, no te hace mucha falta porque hablas de tu hijo con un desdén como si hubiera perdido una pluma, ¿no? Sin ningún dolor. Mario, ¿todavía se podría configurar algún delito como la trata de personas? En este caso ha pasado tanto tiempo que el delito ya prescribió. Ella todavía puede denunciar los abusos sexuales que cometieron en su contra. Y de ahí probablemente, si el Ministerio Público lo considera pertinente, revivir el delito de la trata de personas. Si bien, aunque él le diga liberación o intercambio o cualquier otra forma, es una trata de personas dar dinero a cambio de obtener la posesión de alguien más, aunque se le llame como sea, y así tratarlo de forma inhumana. Más aún porque era una menor de edad. En el tiempo en el que sucedió, las leyes no eran tan estrictas como ahora en materia de menores de edad. Sin embargo, si ahora sucediera, no sería un pase directo a prisión. Claro, además existen antecedentes penales. Sí, aquí, bueno, si ella quisiera denunciar, pues sería un buen momento para hacerlo porque nunca es demasiado tarde y más por los delitos que se cometieron en contra de ella, iniciaríamos no solo un procedimiento en su contra, se le sumaría al antecedente penal que ya estuvo procesando. ¿Cómo ves, Juan? Ella miente. ¿En qué? Sí mientes. No miento. Sí mientes. Estoy diciendo Porque la tú verdad. Pregunto. te conocí antes. Pregunto. Te conocí antes. Pregunta y me respondes. ¿A quién le responde? Pregunto ¿Ella o y- usted? a mí. Bueno, pregúnteme. Yo soy quien te estoy preguntando. Sí, Rocío. ¿La pregúntame. compraste cuando No. tenía 14 años de edad? La liberé. ¿Pagaste 5,000 pesos a cambio de llevártela cuando tenía 14 años de edad? ¿Por qué no la querían dejar libre? ¿Pagaste 5,000 pesos a cambio de que Yo ella di se fuera 5,000 contigo pesos para que ella fuera libre. a los 14 años A de los edad? 14 años, para que ella fuera libre. Si tú lo hubieras querido libre, denuncias la violencia y los hechos que estaba sufriendo una persona, ¿ok? ¿Conoces la vida, Rocío? Sí. Hace 50 años, hace los años que fue esto, yo tengo 54 años. En aquellas épocas no nos hacían tanto caso en las delegaciones. ¿De qué hablas? ¿Me dices que la debía haber denunciado el maltrato? ¿Sí? No nos Si hubieran la hecho hubieras caso. querido liberar o ayudar, según tú, pero no la liberaste en ningún momento. Le diste más maltrato, la llevaste a vivir contigo, tuvieron 4 hijos, la seguiste humillando, la seguiste golpeando, la seguiste utilizando. ¿Con qué derecho, Juan? Te pregunto. ¿Se casó conmigo? ¿Y eso qué? ¿Es un premio?
Te obligué. Obligaste a que me ¿Te casara obligué? contigo. ¿Cuál era la Porque me mejor dijiste vida? que me ¿La que ibas tenías a allá quitar o a la mis que tenías hijos. conmigo? Buena Yo pregunta. Oye, ¿cuál fue tu peor vida? Ninguna de las dos. Porque los dos ¿Fueron igual de malas, igual de buenas, igual de...? igual de malas, igual. Nunca tuve una vida buena. Porque ella así me obligó No a hacer. apuntes. Porque ella así me obligó a hacer. Porque ella no sabía hacer nada. Porque ella cuando la liberé, la llevé a mi casa y le ofrecí un techo, comida, sustento. Y ella no sabía hacer nada. Yo era una Ella, niña. Juan, ¿cuántos años tenías tú? 30, ¿Y ella? 14. Pero mucha gente a esa edad ya saben hacer las cosas. ¿De verdad? Pues, ¿Y tú no sabías? A no, los 30. yo me dedicaba a trabajar. ¿De verdad? Sí, claro que Pero sí. no sabías hacer las cosas como debe de ser legalmente. ¿Y te dedicabas también a comprar niñas? Te digo que yo la liberé. Tú insistes en que la compré. Yo digo que la liberé. Ahora, fíjate lo patético que es su existencia. Lo patético es lo que estás diciendo. Lo patético que es su existencia. A lo mejor yo soy muy patético, está bien. Yo no, Lo no que estamos estás discutiendo diciendo. nosotros, no estamos discutiendo A ver, sobre señor, mí. señor, Estamos discutiendo las sobre- cosas como son y te aguantas. Patético un pedófilo. Así con todas las letras te lo puedo decir. Para mí es patético, para ustedes público, ¿qué es? Es indignante, es aberrante, o sea, es inconcebible, señores, por Dios. Una persona que ni siquiera se termina de formar, vaya, ¿qué tienes que tener en la cabeza como para voltear a ver a una niña con otros ojos? A los 30 años. O sea, no estamos hablando de que tenías la misma edad, no, o sea, ¿sí? ¿Caes en cuenta? ¿O no? Es muy común, era muy común antes que la gente nos casáramos así. Gente Que sea grande. común, ¿quiere decir que sea correcto? ¿Que es correcto? Se vuelve correcto por la práctica, ¿Se vuelve correcto en dónde? ¿En tu mente? en la vida, ¿En la vida de quién? en la vida social. No, señor. Se puede volver correcto en la vida de una mente, de una persona retorcida. Adriana, no encuentro las palabras. O sea, yo no... ¿Cómo si soy una persona sana psicológicamente voy a justificar un acto tan inmundo como este? Ahí está exactamente la respuesta. Cuando nos topamos con situaciones así, estamos hablando de definitivamente un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad se gestan de diferentes maneras y se manifiestan de diferentes formas. Y esta parte en la que vemos que hay una incapacidad absoluta para ser empático y para poder comprender las situaciones sin tenerlas que acomodar o justificar en un contexto que además pareciera que estamos hablando que esto pasó hace siglos y pasó hace 20 años prácticamente. Entonces, en realidad estamos frente a una situación en la que no hay una lógica que nos permita entender toda esta vivencia y esta experiencia porque no entra dentro de nuestros parámetros. Y todas estas medidas de salud mental que han estado tanto tiempo pues normalizadas o minimizadas, empiezan a relucir cuando hay un nombre también social, una clasificación y una penalización legal que permite encuadrar todas estas formas de relacionarse que están fuera de lo moral. Hace rato lo preguntabas. Construir un marco moral requiere de facultades, habilidades y recursos cognitivos y emocionales que nos permitan construir este tipo de visión y estas relaciones. Cuando no lo hay es porque hay una incapacidad estructural para que suceda. Y la incomodidad comienza a presentarse, porque entonces empiezo a incomodarme inclusive en la silla en la que estoy sentado. Pero si hasta ahorita me ha parecido bastante cruel tu forma de actuar, porque estabas consciente, Juana, a los 30 años de edad y antes de eso, lo que tampoco logro entender o comprender es por qué sigues, por qué continúas queriendo hacer daño a la fuerza. ¿Por qué? Y además, no tienes llenadera, o sea, porque no solamente has arremetido en contra de Reina, sino también contra tu propio hijo. O sea, ¿por qué meterse con la pareja de tu hijo, de Carlos? ¿Por qué? ¿Para qué? Se Para supone empezar, que vivía contigo. ya no era su pareja. Ah,
Ya no era su pareja, ¿eh? Y era su pareja No y era su además, pareja. además, vamos a suponer que no era su pareja. ¿Cuál es tu calidad moral? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu educación? Al no saber respetar a una expareja de tu hijo, con el cual viviste durante tantos años, pero además era la mujer a la que él amaba. Ojo, yo no logro entender todo esto. Ojalá que tú me lo aclares, porque en verdad es algo insólito de creer e injustificable, por supuesto. Me sentía solo. Y ella me hizo caso. Nadie La más te hacía conocí. caso. Realmente con ella me entendí. ¿Qué? Me entendí, simplemente me sentía a gusto. Ujú. Ella me dio ¿Pero por qué con ella? comprensión. O sea, ella era la pareja de tu hijo. No estuvimos juntos cuando eran pareja. No, no importa. Sí importa. No, sí, Sí no se importa. No importa. Sí importa. El adulterio se tipifica en el momento en que existe la relación. No estamos hablando de adulterio, Bueno, porque no se la tipifica situación el adulterio. emocional se tipifica en el momento en que hay una obligación. Yo estoy hablando de algo moral. Estoy hablando de tu La hijo. moralidad es relativa, Rocío, por favor, discúlpame. ¿Ah, sí? La moralidad ¿Para es quién? ¿Para relativa. ti? Para todo el mundo. No, para mí ¿Qué no. es moral? Dime qué es moral para ti. Es Tú el no eres conjunto capaz de respetar a normas tus hijos. que regulan a la vida de los hombres en sociedad. Y esta Y tú te se la transforma brincas. en cada época y en cada lugar. Y es diferente para cada persona. No me digas. A través de la moral se crea la ética y de la ética pasa la ley. Y la ley sí es obligatoria. Y la ley, la ética, la moral te las vas brincando. No, la moral, yo actué conforme a la moral que yo entendía que era correcta. Porque lo que tú no vaya, quieres o sea, entender... tú lo quieres porque acomodar a tu forma, que es muy lo diferente. que tú no quieres entender, Rocío, con todo el respeto del mundo para ti. Dime, ¿sí? viene. Lo que tú no quieres entender ¿Qué? es que nosotros también tuvimos una formación que nos hizo ver las cosas de cierta manera. ¿De qué estás hablando cuando dices Cuando nosotros nosotros, tuvimos? la gente que tiene mi edad y que vive en mi entorno, soy parte de una población, no todos. se Eres parte de comportan en la población misma. de la inconsciencia. Eso sí, te lo puedo Soy creer. parte de una conciencia general eres que actúa en parte cierta de- forma de esos creyendo que era ciudadanos. correcto. Ah, creyendo, pero ¿qué crees? Hablando de creyendo, ¿qué crees? Que no venimos a creer, sino tenemos que comprometernos y tenemos que investigar. Mira, tan simple como esto, Rocío. ¿Me permites? Tan simple como esto. Es que no. En épocas anteriores, Él no entiende. más anteriores, Siempre quiere ganar. los... Siempre quiere ser el que sabe todo. Siempre. ¿Me dejas Pero hablar? aquí- ¿Ya ves? aquí no es- ¿Tú crees que esa es Aquí una no mujer es, sumisa? mira, ¿Tú crees que esa es aquí una no mujer puede marear a sumisa? nadie, ¿ok? Aquí no puede marear a nadie, aquí no le vamos a dar por su lado. Aquí lo que hacemos es actuar conforme a la ley. Y aquí sí nos informamos. No somos ni pretendemos ser una escuela, ¿verdad? Ni mucho menos de moral ni de absolutamente nada más. Pero tampoco queremos ser un mal ejemplo. No queremos ser una mala guía. No queremos dar mala información. Así de sencillo. Si te quieres salir o no con la tuya, pues habrá personas que te lo permitan. Pero habemos otras que no vamos a estar a favor tuyo, que no vamos a estar de acuerdo contigo. Y adivina qué, te topaste con pared, papacito. Porque aquí no tienes una mujer sumisa, tienes una mujer guerrera, una ¿Quién? mujer íntegra. ¿Ella? Yo y ella. Y Adriana. Y ¿Quién? las mujeres que están aquí. ¿Cómo ves? Ya no pienso ser la misma Tú de sales siempre. de una situación muy Ya no pobre pienso de ser la la que te misma libero. mujer que tú Te siempre. quejas de vuelve a lo mi vida, mismo. te Fíjate quejas nada de mi más. vida, te quejas de la vida que te Chequen, di, y te esta vas sí a es una vivir lección. Siempre a pienso trabajar de Esta, bailarina. por favor, Ahí. te puedes tantito, ¿sí? Te voy a poner de ejemplo de lo que no se debe hacer. Te voy a poner de ejemplo para que entendamos, público, cómo es el comportamiento psicópata de una persona narcisista que está acostumbrado a salirse con la suya y en su mente está creando realidades que no existen. Este es el comportamiento. O sea, yo soy Refutar. el único. Soy el único que ha hecho esto. No, pues seguramente No has habrá conocido- muchos, ¿no? no has conocido a nadie más, Tristemente, mira, Rocío, ¿no has tristemente, conocido a nadie a ver, más como yo? tristemente, ¿No he sabido de nadie más como yo? tristemente sí, pero en Ah. prisión.
No, aquí libre. Libre, ¿no? Sí, Adriana. estamos viviendo épocas extrañas en este sentido de querer encajar todos en un patrón de algo que parece dar orgullo, cuando en realidad, precisamente, y lo voy a tener que repetir, estamos frente a un problema de salud mental y es un problema de salud pública. Importantísimo. Tenemos que empezar a estar conscientes de estos patrones de conducta y de estos rasgos, como bien dices, de sociopatía, de narcisismo, de esta falta de empatía de la que hablaba anteriormente, que es súper importante poner ojos desde que estamos educando, criando niños, para ir reconociendo estos patrones de conducta y estos rasgos que lo que hacen es que la persona crezca pensando que sí tiene la razón. Entonces, por eso choca con nuestra lógica, porque nosotros no lo entendemos. Pero estas personas que sufren de estos trastornos sí creen tener la razón, sí creen estar actuando conforme a su ley. Y por eso es muy difícil trabajar de esta manera y querer convencer a alguien pues va a ser imposible. Entonces es apelar a que como sociedad impulsemos instituciones de rehabilitación real para realmente poder aspirar a tener un cambio. Y con las personas que viven víctimas de esta situación, es muy fácil caer cuando hay ciertos perfiles de personalidad inseguras, sumisas, que no han tenido esta fortaleza de identidad, que caigan en estos patrones y por eso pues estos perfiles narcisistas continúan y se salen con la suya, ¿no? Por eso están acostumbrados a así salirse con la suya. Claro. Ahora, Pero ¿sabes qué? necesito platicar con Guadalupe. Adelante, ¿Me producción, permites por hablar con favor. ella? Sí, con mucho gusto, después del programa. Sí me siento culpable por la muerte de Carlos. Nuestra relación ya había terminado, pero nunca pensé que él fuera capaz de arrancarse la vida. Sí me metí con su padre, pero yo ya no quiero nada con él. Y él insiste en buscarme. Guadalupe, Buenas tardes, ¿cuántos Rocío. años? 25. ¿Y cuánta necesidad como para involucrarte con el papá de quien era tu pareja y te adoraba, por cierto? Pues no fue tanto por necesidad, sino que pues él también me supo ganar. la ¿Ah, sí? verdad. ¿Con dinero? Con sus tratos también. No, No, te voy con a dinero. mentir que Tú también tienes con dos dinero. hijos. Sí, Y recibías dinero de él, sí, pero también buenos sé. tratos. ¿sí? ¿Y recibías malos tratos por parte de Carlos? No, jamás. ¿Y entonces? Más que cuando estaba drogado, cuando tomaba. Yo muchas veces hablé con él, yo le dije, Carlos, vamos a intentarlo. Él ya quería vivir conmigo. Yo le dije, sí, yo también quiero vivir contigo, pero vamos a luchar los dos para que tu adicción no sea más fuerte que nuestro amor. Nunca me entendió. Dejaba de drogarse 1, 2, 3 días y después otra vez. ¿Y por qué no lo volvía a ayudaste caer. para Lo rehabilitarse? ayudé muchas veces, lo ayudé muchas A veces. rehabilitarse. Pues es que nunca quería, se ponía muy mal cuando yo le decía, Nunca van "Vamos a querer. buscar Un ayuda". enfermo nunca va a querer. Un adicto nunca va a querer. Ahora, tú aceptaste de vivir con él, pero nunca lo ayudaste a un centro de rehabilitación y No. eso yo no creo que sea una muestra de amor. Sin embargo, cuando dices que aceptaste empezar a recibir ayuda, apoyo o lo que sea que haya recibido de Juan, además de los buenos tratos que dices que recibiste, ¿todavía seguías tú en una relación con Carlos? No, ya no. Ya había pasado aproximadamente un mes cuando yo terminé la relación con Carlos y empecé la relación con Juan. Al mes. Al mes. ¿Y te Para parece empezar aquí, el tiempo problema suficiente? Es muy simple. ¿Sí? El problema es muy simple. ¿Te parece tiempo suficiente? No, ¿Un mes? yo sé y reconozco que me equivoqué. Y por eso también cuando Carlos tomó la decisión de quitarse la vida, yo me sentí muy culpable. De hecho, hablé No con Juan tienes por y qué yo le sentirte dije... culpable. No, sí, No tienes por qué sentirte Fue nuestra culpable. culpa. La verdad, mira, no, es que él era responsable de su propia vida. Él era responsable de su propia vida. Él, No, yo por eso le dije, por "¿Sabes ejemplo, qué? Yo no le quiero, ya podemos no estar quiero". echando la culpa de lo que te pasa a otra persona. Ella le echa la culpa a mí. Tú dices que Carlos se suicidó porque A lo tú eres mejor no culpable le y porque yo dijimos, soy "Ay, culpable". vete y Todos quítate le la echan vida". la culpa a otros. Pero sí El tuvimos culpa por nuestras acciones mal actuadas. No fue No, fue no que tuvimos nosotros la lo culpa. obligáramos, No, no Rocío. tuvimos No la lo obligamos, culpa. pero sí O sea, tuvimos que ver. Ella no, ahorita se siente la víctima, pero cuando mi hijo le ayudaba en todo con sus niños que tiene, él le daba dinero para todo, para los no me siento la zapatos, para víctima, leche, Rocío. para todo, le pedía dinero. No me siento Y la ahora viene a decir que no le daba nada, si también te daba a mi hijo. Sí, yo le dije. Y te yo daba estoy todo. diciendo, Y era drogadicto, Rocío, además. Carlos nunca me Sí, dio mal la era vida, drogadicto más que porque cuando así lo se llevaste drogaba, en ese nada más. camino. No, yo no Porque me ¿a dónde drogué. fuiste? Yo no me drogo. Por Discúlpame, favor, pero yo vivió no me contigo. drogo. Por favor, Yo no me por drogo. favor, por favor, por favor. Mario, ante la ley,
a quién corresponde el cuidado de los hijos, porque digo, recordemos, Carlos, que en paz descanse, vivía con Juan desde los 10 años de edad. Él dice una y otra vez, repite y repite y repite que él era drogadicto. ¿A quién le correspondía el cuidado, la atención de ese problema de drogadicción de Carlos, de su hijo? Sí, directamente al padre, si bien a ambos padres, pero en ese momento se encontraba al cuidado de Juan y era su dependiente económico. Por lo tanto, si él tenía una adicción, debió de haberla reportado a las autoridades. El hecho de ser omiso ante las enfermedades de nuestros hijos también nos hace responsable de sus afectaciones. Por lo que bien, debiera de investigarse si él fue directamente responsable de las acciones que tomó Carlos para quitarse la vida. Ahora, ojo, Carlos empezó a drogarse a los 15 años de edad. No hizo nada. ¿Cómo de que no? Yo lo traté de corregir. Lo traté de corregir al estilo de cómo se corrigen los machos. ¿Cómo? A golpe. Rocío, yo Como me enseñaron a mí, a chingada. Perdón, Rocío. No, perdón. pues es... A ver. A golpes, ¿Qué sí. vas a decir si qué traes adentro? Después de todas las barbaridades que has dicho, no, hombre, se la de menos. Ojalá que hubiera sido esa la más fuerte, ¿no? Honestamente. Pero fíjate nada más, a golpes. Ahí hubo, A golpes y castigos. naturalmente ahí hubo actos de violencia en contra de un menor de edad. Reina, está hablando el abogado. Naturalmente ahí hubo actos de violencia en contra de un menor de edad. Bien, la madre debió haber responsabilizado al padre y denunciar estas acciones de violencia en contra de él. ¿Y por qué no Sí, lo hizo? A ver, estas ¿por qué no lo acciones, si estas acciones llevaron a Carlos a quitarse la vida, es directamente responsable por la violencia que infligió él psicológicamente. Y es un delito que debe investigarse. Todavía está en posibilidad para hacerle justicia a una persona que no está en contra de una que posiblemente afectó tanto que le llevó a quitarse la vida. ¿Qué es lo que es lo que estás buscando, Guadalupe? Ya tenía 23 Ni como años. mujer, ni como ser humano, ni por muy desesperada que estés con 2 hijos chiquitos que tú misma decidiste tener. Yo no sé dónde estén los papás de tus hijos, o si sea uno solo el padre de los 2, pero no es responsabilidad de nadie más que del papá de tus hijos y tuya responder por ellos. Sí, yo Pero lo no sé. se justifica lo que tú hiciste. Perdóname, Guadalupe, eso no debe ser. ¿Cómo quieres realmente que te traten a ti si te comportas de esa forma? Sí, yo sé que estuvo mal la acción que yo tomé. Y ¿sí? por eso, después de que Carlos se quitó la vida, yo le dije a Juan, ya no quiero porque me sentí muy mal. Yo sé que el día que él nos encontró, pues sí se puso mal con su padre, se puso mal conmigo. Y me dijo que cómo fue posible que yo le hice eso, a pesar de que yo le decía que lo amaba. Pero cómo yo iba a seguir con él si él no quería cambiar. Yo no quería arriesgarme yo a que después fuera peor, porque se ponía muy agresivo. Por eso terminé con él. Cuando sucedió lo de Carlos, yo le dije a Juan, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y desde ese entonces no me ha dejado de molestar, me sigue buscando y yo ya no quiero, ya me tiene harta, ya no sé cómo decirle y que él entienda que yo ya no quiero estar con él. Pues aquí, ¿dónde te busca? Se lo he dicho, en mi casa, cuando me ve en la calle, cuando voy a trabajar, siempre me está buscando y siempre me está insistiendo. ¿Vives con Vamos tus a hijos regresar. solamente? Sí, nada más con mis niños. Pues estás siendo acosada. Bueno, Sí. ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Si sabías que era su papá de él, ¿por qué te metiste con él? Pues su cariño, cómo me trataba. me A ver, que así trataba te bien. hicieran A ver, así. Guadalupe, Que así lo te estoy hicieran tus viendo hijos. desde que entró aquí cómo se comporta. Pero conmigo fue ¿En diferente. algún momento tú eres cariñoso con alguien? ¿De verdad? Bueno, pues con ella, Ah, sí. sí, con ella. Ella lo puede, ella es Está mi ciega. testigo de que puedo ser cariñoso, de que cuando una persona es correcta, Está así. puedo ser cariñoso. O a lo mejor nada más Cuando me una mintió persona es para Pero hacerme tú sabías. pensar. honorable, era su cuando una papá. persona es linda, Si yo tú sabías, puedo ¿por ser qué voy a cariñoso. tener que Yo meterme puedo con el papá de entregarle mi novio? realmente. Fue un error. Oye, Y fíjate. no una persona que es como es. Oye, ¿de qué te haces responsable tú? O sea, ¿qué es lo que tú dices? De esto, Rocío, yo soy responsable. A ver si eres tan gallito, Juan. ¿De qué te haces tú responsable? ¿De algo? De su libertad. Ella vivía ¿Y quién eres presa. tú, perdón, quién eres tú para darle libertad a alguien, para otorgarle libertad a alguien cuando vivimos en un país y en un mundo donde de entrada nacemos libres? Nuestro primer derecho es ser libres, Pero ella no lo era. porque tú la compraste y la tenías esclavizada. La liberé. ¿Perdón? La liberé. ¿La liberaste? Sí. Y por eso, ¿quién te sientes? Yo, un buen samaritano, simplemente. Un buen samaritano. Esa es tu respuesta.
Me hago responsable de haberla liberado, de haberla conocido, de haberle dicho a sus responsable padres. de la muerte de mi hijo. No, de nuestro hijo no puedes hacerme Porque si responsable. tú y porque a mí ella también no me te dolió hubieran la visto. muerte de tu hijo y de mi hijo, ¿eh? ¿De tu hijo o del hijo de ambos? Del hijo de ambos. Yo también sufrí. No se ve que O sea, te ¿tú duela. crees? No se, ¿Tú no se ve crees? que te duela nada. Pero ¿Qué mira, quieres? ¿Quieres que me ponga a Voy a- llorar? ¿Qué quieres que patalee? A mí también me dolió. ¿yo? Yo lo vi. A ver, Yo lo vi ahí oye, colgado. Juan. Yo lo vi cuando estaba... Juan, ¿tú crees colgado. ¿tú crees que yo soy una persona que quiere sacarle sangre a una piedra? ¿Me ves cara de eso? No. O sea, pedir que tú muestres un poquito de sensibilidad sería el comparativo a eso, ¿Pero qué es la sensibilidad? O sea, ¿cómo se demuestra la sensibilidad? la que no tienes. No, sí tengo, porque sí me dolió la muerte de mi hijo. Si te hubiera Sí dolido, me no dolió. te hubieras metido con Juan, ella. lo que acabas de decir como respuesta a lo que yo te pregunté es una autoconfesión. Prácticamente es una autoconfesión, Mario. Porque ¿quién es quién para privarme de mi libertad, excepto yo haya cometido algún delito y sea puesto a disposición de las autoridades? Con una sentencia, por un juez, etcétera. Si yo no cometí ningún delito, ¿cómo por qué me van a mantener presa, cautiva, secuestrada, sometida a la voluntad de quien sea? Por Dios, ¿no? Al final este tipo de actitudes nosotros las denominamos como antisociales. No porque sea una persona que no se acerque a las demás, sino porque no van a favor de las leyes que todos debemos de respetar. Como él, hay muchísimas personas que tratan de irse por los grises tratando de incumplir las leyes y afectando a las demás personas. Es muy común ver este tipo de actitudes y no reconocer los errores o las responsabilidades que tienen ante la ley hasta que llega a un momento. Si bien estuvo cerca de estar en prisión y dedicarse ahí a corregirse, ahora también sigue por los grises. Es necesario que alguien que ha sido afectado por este tipo de personas lo denuncie. Y también aprovecho para corregir, porque mis colegas no me lo permitirían, dio unas definiciones de derecho, de moral, que no son las correctas, ¿no? No, jamás. Entonces, bueno, este tipo de mentiras también conozco este discurso en donde tratan de marearnos con palabrerías, Dar la vuelta. pero es gente que acaba al final de sus días mal. Es Claro. importante denunciar para conocer los delitos a los que se puede hacer acreedor. Claro. La única persona que en este caso puede denunciar, bueno, no, es Reina, pero también es Laura, su hija. Aquí está. Laura tiene 22 años actualmente. Yo aplaudo el hecho de que cuando menos, ¿verdad? 3 de los 4 no crecieron con él, porque de verdad la influencia a mí no me parece nada correcta, público. Adelante con Laura, la hija de Reina y hermana de Carlos. Mi padre y la novia de mi hermano son los culpables de que él se haya quitado la vida. Estaba muy deprimido porque él mismo los vio besándose. Ahora ellos tienen que pagar por lo que le hicieron. Me decías que ya eres mamá. Laura, bienvenida. Sí, soy madre soltera, tengo 2 hijas. Una tiene 2 y 4 años. ¿Y quién se hace cargo de la manutención de tus hijas? Su papá. O sea, sí se hace responsable. Tienes 22 años. ¿A Sí. qué te dedicas? Ahorita soy empleada, mi mamá me ayuda a cuidarlo a mis niñas. Ujú, De hecho, le sirve de distracción después de lo que me sucedió. ujú. Por culpa de este hombre y de aquella Ese hombre es mujer. tu ¿No le padre, dices ¿eh? papá? No, Ese después hombre de es tu padre. ¿Por qué? porque mi hermano me lo confesó. Me Ujú. confesó antes de morirse. ¿Antes le decías papá? Ajá, sí, ¿Antes de eso sí le decías papá? Sí, le decía Seguiré papá. siendo ¿Lo su padre. respetabas? Lo respetaba. Y seguiré ¿Por qué? siendo Porque su me padre. golpeaba. ¿Convivían Íbamos con a él? su casa con tal de Ah, convivir convivía. con mi hermano, Ok. el mayor, porque siempre lo indució a que se quedara con él. Ujú, Siempre. ujú. Muchas veces mi mamá y yo le dijimos que se fuera con nosotros. ¿Y por qué no se que- regresó con ustedes? Porque este señor lo sobornaba. Soy tu padre. Lo no ese sobornaba. señor. ¿A lo tu hermano? sobornaba, Sí. ¿Con qué? Le decía que si no, no le iba a pagar los estudios, que si no, iba a ser un muerto de hambre como nosotras. ¿Qué estudiaba que- tu hermano? En ese entonces estudiaba ya la universidad. ¿Qué estudiaba? ¿Psicología? ¿Sabes? No, no sé. Ujú. La verdad es que este señor siempre lo... ¿Sabes qué estudiaba tu hijo? No, porque él siempre decía que lo llevaba a la escuela, pero no era verdad. Porque el señor no le dio escuela a mi hijo. ¿Cómo? Sí, nada más estudió la secundaria porque él le daba yo dinero para que mi hijo saliera adelante en la escuela.
O sea, ¿tú le dabas dinero a Juan? Sí, no, a mi... Ah, a Carlos, a tu hijo, para que él siguiera estudiando. Sí, él no se hacía responsable por nada de los niños. Nunca se hizo responsable por que le diera dinero para sus estudios, jamás. Oye, pero fíjate lo que ocurrió, y no es para que te sientas mal, pero yo supongo que cuando, Adriana, y esto pues está en estadísticas, cuando como padres no estamos involucrados en los estudios de los hijos, en las actividades escolares, o no sé, en la boleta de calificaciones y demás, o los resultados que puedan tener los estudiantes, yo creo que se puede dar como que este tipo de situaciones en las que el dinero se desvía. No va precisamente al gasto al que va dirigido, sino se desvía y obviamente pues se puede caer en este mundo de las drogas, ¿no? Absolutamente. Una de las principales causas de la deserción escolar es precisamente esta falta de acompañamiento, porque la motivación para estudiar viene precisamente de este entorno que nos motiva a ver una vida aspiracional, a ver una posibilidad de tener algo más. Cuando no hay este acompañamiento, y hablando ya de un chico, por lo que entiendo, que tenía muchas libertades en ese sentido, si él recibía el dinero, evidentemente pues no estamos confiando en que hubiera una madurez para administrar esta posibilidad, y con esta falta de acompañamiento emocional que pues podemos percibir que había, es muy fácil caer en otras situaciones. Y en un entorno donde hubiera violencia, hubiera este sometimiento, ¿no? Estas reglas de someter a los hijos, pues es muy fácil buscar una salida que aparentemente hace sentir mejor, como lo son las drogas. Claro. Rocío, te tengo que decir otra cosa aparte. Sí. Este hombre le llevaba, a su edad de mi hijo, le llevaba a las prostitutas. ¿De qué hombre estás hablando? De Juan. ¿Cómo? Agarraba y le decía que lo iba a enseñar a ser hombre. Y que pues le iba a llevar una chica y otra chica para que se convirtiera en un hombre. Y él me decía que le daban dinero. ¿A quién le daban dinero? A Carlos, a mi hijo. Las chicas le daban dinero a mi hijo. ¿Para? Para que tuvieran sexo con él, porque él así le estaba metiendo a las mujeres. Él me decía... O sea, ¿el que se prostituyera a Carlos? ¿O cómo? Sí, porque él lo obligaba. Él le decía que tenía que ser hombre como él y andar con una y con otra y sacarle dinero a las mujeres. Así le decía. Eso, tú le hacías mucho daño a mi hijo. Y yo un día le dije a mi hijo que por qué hacía eso. ¿No qué? No, yo no le decía daño. Yo le decía que tenía que ser machín, pero no le decía que tenía que ser... ¿Pero tú le decías a tu hijo que tenía que cobrar por tener sexo con las mujeres? Con una mujer. No, disculpa. Él le decía así. Él te mintió, pero yo decirle, oye, muchacho, tienes que ir a pagarle a una mujer para... A mí me lloró mi hijo y me dijo, mamá, dice, ¿qué crees que me está haciendo mi papá? Nuestro hijo... Me está obligando a tener relaciones con estaba mujeres deprimido y del ambiente. drogadicto. Dice, me ha llevado con mujeres y me dicen que yo les cobre a ellas. Si ya existen delitos suficientes como para que se presente una nueva denuncia, o sea, encima uno más, ¿de qué estamos hablando, Mario? Imagínate, mi hijo de 15 años, o sea, yo lo aconsejo a prostituirse. Y además le digo claramente, tú tienes que sacarle dinero a las mujeres a cambio de que estén contigo sexualmente. Aquí vamos a sumar la corrupción de los menores. Cuando hay un padre que obliga a un hijo, en este caso, a drogarse, a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, se llama corrupción de menores, más los delitos sexuales en los que haya incurrido. Juzgando por la forma en cómo se ha expresado, en la que él nos indica que él llegó cuando su hijo aún estaba teniendo este suceso, debe de haber una denuncia necesaria para conocer si bien fue orillado a suicidarse o bien hubo algún otro factor que culminara con su fallecimiento. Perdón, pero tengo que hacer un paréntesis porque estamos hablando de alguien que ya no está, como bien lo dijiste. Este tipo de demandas o de denuncias aplicarían aún cuando él es el afectado es finado. Sí, sobre todo porque no se trata de que también merezca el justicia, sino realizar una pena a quien probablemente lo orilló a ello. Ok, Hay veces, ¿quiénes tendrían que denunciar? ¿Laura, su hermana, y Reina, su mamá? Reina debe denunciar y Laura como su testigo, porque si bien
El móvil, ¿no? Ya no existe, pero sí hubo una afectación. Ok. Y hubo alguien a quien no se le hizo justicia de los 15 al momento en el que falleció. Y los delitos cometidos en contra de los menores de edad, en específico de este estilo, no prescriben incluso con el fallecimiento. Y se le debe hacer justicia a un ya fallecido. Y bien, si hubo alguien que lo orilló a cometer este tipo de actos o tuvo que ver con la culminación de su vida, debe de pagar por ello. Pues yo, Sí. el día que falleció mi hijo, agarré, él estaba muy, pero muy nervioso. Me decía que no dijera nada, que no hablara, que me quedara callada, que él ya estaba arreglando el problema. ¿Acerca de qué? De la muerte de mi hijo, cuando lo descolgaron, porque el lazo que tenía colgado tampoco era de él. ¿Cómo que no era de él? Desaparecieron el lazo. Dijeron que mi hijo se había ahorcado, pero que la tía había agarrado el lazo y lo tiró en la basura. Y agarraron otro lazo que no era de él. ¿Pero El por que- qué? Porque dice que tenía mucho miedo el señor que lo vayan a volver a meter a la cárcel. ¿Pero por qué vas a alterar la escena del suicidio? O sea, el que nada debe nada Estuvo teme. muy Aquí rápido habría que todo. conocer si fue suicidio u homicidio. Yo hice todo Wow. lo posible para investigar y él me decía que no hiciera nada. Estaba muy nervioso y A me ver, decía, aquí es muy delicado lo que estás diciendo. Sí. Y yo creo que se tendría que pedir que se puede pedir, se puede hacer eso, Mario, que se reabra una carpeta de investigación. Sí, no hemos tenido ninguna. Hay que iniciar esta denuncia para conocer cuáles fueron los hechos en ese momento, hacer las pruebas necesarias y verificar si efectivamente fue un suicidio o un homicidio. Pero no existe, entonces no existiría en el caso de suicidio una carpeta. No, cuando llega el suicidio, Ajá. pues las autoridades, si no hay una denuncia que lo lleve a, pues vamos a investigar un posible homicidio, las Ok. autoridades ya no hacen nada. Pero aquí estamos ante el probable hecho de un homicidio causado, motivado, más las palabras que se han utilizado, pues bueno, cuando alguien llega a un momento donde alguien se está pues ahorcando, tiende a descolgarlo y no actuar de esta forma, como él lo dijo, que cuando él llegó su hijo todavía estaba temblando. Sí. Entonces, bueno, si también fue omiso en descolgarlo, hubo un homicidio. Porque además los hechos ocurrieron justo una hora después de que Carlos todavía estuvo bailando con su mamá, estuvo festejando con su mamá, con sus hermanos. sí, A mí En una estaba fiesta, ¿no? bailando en la fiesta de mi hijo, el más chiquito, y todavía me dijo que él me quería mucho y que él se iba a ir muy lejos, pero que siempre iba a estar conmigo, pero no me dijo que se iba a quitar la vida, solamente me dijo que se iba muy lejos. Y entonces en ese momento me dice que a su papá no lo quería. Dice, no lo quiero ni ver. Pero no te dijo por qué, No me quiso decir nada. excepto a ti, Laura. A mí sí me contó. Me contó que ese día, en la mañana, fue a la casa de este señor y encontró a aquella con este señor besándose. ¿Tu mamá sabe de esto, Guadalupe? No. No sabía porque ya se enteró. Se llama Martina, aquí está. Adelante. Alguien tiene también que poner freno. Recordemos que hay 2 menores de edad que son los hijos de Guadalupe. Están corriendo peligro inminente y latente a cada segundo. Bienvenida, Martina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy enojada, Rocío. Ujú. Muy enojada porque ¿cómo puede ser posible, Guadalupe, que hayas tenido el valor de hacer eso con este viejo rabo verde? Pues me arrepiento, sí, yo Pues sé que sí te estuve arrepientes, mal, me pero ¿qué ejemplo le arrepiento. diste a los niños? Ellos no vieron ¿Te nada. valió todo lo que yo te enseñé? Pero me dejaste sola. Pero ¿Dónde no fue querías por que mi yo gusto. buscara a esa Yo mujer? siempre Otra te vez dejé me dejaste sola todo, a los educarte. 25 años. No, Oye, desde chiquita, cuando, Rocío, a ver, desde cuando chiquita tú ella me decidiste dejó sola. embarazarte, te dijo que te embarazaras. No, ¿Y entonces Siempre he por qué sido te muy embarazaste? pues ya me había juntado, ya había hecho mi vida. Me embaracé después de haberme juntado, no antes de haberme juntado. Martina, ser rebelde no es malo. No es malo, pero ella ya Si rebasó no los lo límites. llevas al extremo de perjudicar a otros. Ella hizo que yo llegara a ese extremo, Rocío. ¿Quién? Por mi mamá. No soy culpable. Otra que Porque hace responsable a todo. Yo Fíjate era nada la más más. chica, nunca me puso atención, fuiste la más chica. Pues ahí Entonces ráscate tu tú hermano, tu sola. mamá tiene la culpa de tus acciones. No, yo también, porque Ah. yo tuve
la decisión de hacerlo, pero Ujú. ella también me llevó a eso. Me dejó sola desde chica. ¿Cómo yo iba a saber lo bueno y malo? Sí, desde que tuve a mis hijos me has apoyado. Ahorita le cuido a los niños porque se supone que se va a trabajar. Pues no. Pues ya vi que no. No, Ve sí lo me que voy estás a haciendo y trabajar, luego sí. con ese viejo cochino. Pero ya no puede quiero ser Conmigo no se posible. meta, conmigo no se meta. Sí, señor. Regaña a su hija Para todo mí lo es que bien quiera. para moverte. Haga- ¿Cómo puede ser posible que se meta con una jovencita A ver, de esta Martina, edad? ¿En aquí qué hay algo momento bien le impuse importante. mi voluntad a su hija? ¿En No, qué pero momento te está- la obligué? Se está aprovechando. Martina, de las situaciones. Bueno, pero Martina, no, estamos hablando Martina. del momento. Hay Estamos algo hablando bien del importante que momento. está ocurriendo y tienes que saber, y yo creo que estuviste escuchando. Si en algún momento esa relación fue consensuada, según tu hija, según Guadalupe, ya no le interesa. Entonces, si la está acosando, si está insistiendo, ahí se configura un delito. Yo se los dejo ahí porque, pues, tendrían que tomar acción legal, Y es que yo supongo. sí quiero, porque ya no quiero que me esté molestando, Rocío. Pues si quieres, Muchísimas hazlo. Pero que no veces. nos diga que cuando estuviste conmigo, que yo te obligué, que eso. Ok, desde ese Yo dije que momento. sí, lo acepto. De ahí Creo que en no entiende adelante, lo que se en trata, adelante, ¿verdad? ok. Pero estuviste conmigo, no tiene por qué decir que. ¿Por qué se ¿Estás fue con ese escuchando niño lo que cochino? estás diciendo, Juan? Digo, qué interesante, me parece interesante, pero de pronto siento que en este afán por querer tener la razón en absolutamente todo y por darnos aquí clases de yo no sé qué, porque no tienes idea de nada, acabas de decir que quede claro que antes no lo hice, pero ahora sí. Lo que estoy diciendo Fue lo que es que dijiste. cuando estuve con ella en esos 2 meses posterior a que ella terminara No conmigo, la acosaste. No la acosé. Pero Digo, ahora sí. Fue de mutuo consenso. Juan, No, pero yo ahora sí. Ahora hago mi luchita, pero si ella no me quiere, pues a volar. Ahora sí. A ver, eso no es una luchita. No, ya ¿Ok? me Si va- quieren luchita, ahí está la Arena México, o sea, hay muchos gimnasios y de... No es no. No y le he obligado a punto, hacer nada. Mario, ¿no? Pero me estás Cuando- busque. Cuando una persona, sea hombre o mujer, lo busca con fines de asedio y sobre todo en este momento actos sexuales, se llama acoso y así tiene que ser llamado y es un acosador. Es importante poner una denuncia para que con estos antecedentes se ponga una orden de restricción y no se acerque. Y supongo, Adriana, la recomendación para Reina y para Laura también, ¿por qué no? Es pues terapia, acompañamiento tanatológico para entender y manejar el duelo. Así es, en estos casos pues lo que hay que trabajar es todo lo que se ha vivido, han sido situaciones muy traumáticas. El duelo por suicidio es un duelo complejo, ayuda muchísimo a retomar nuestros lugares en la historia y en la vida, porque al final recordemos que es un acto que depende de muchísimos factores. Aquí hemos visto que bueno, estuvo muy cargado de violencia, de abusos constantes, los que pueden llevar a determinar esto, pero también hay una carga del entorno y genética que muchas veces esta herencia del aprendizaje y familiar va predisponiendo y podemos hacer muchas cosas para prevenir Así y es. obviamente también para trabajar y sanar esta situación. Gracias, Adriana. Veniste por ayuda y por respuestas. Y aquí las tienes. Y tienen nuestra ayuda y tienen nuestro acompañamiento siempre y cuando lo quieras. Sí, lo quiero. ¿Tienes hijos en los cuales apoyarte? Tu hija, que tiene 22 años y que está consciente y que platicó con tu hijo, creo que sería un gran soporte, una gran ayuda entre las dos, poder platicar y, por supuesto, comenzar a actuar. Aquí está Mario, si te podemos apoyar legalmente y, por supuesto, en conjunto, de la mano, al mismo tiempo ir con las terapias. Reina, ya no puedes regresar a tu hijo con vida, pero puedes honrarlo ahora que ya no está. Y no te olvides jamás que a pesar de lo que haya sucedido con tu vida, a pesar de las injusticias que hayan cometido contigo, a pesar de todo eso tan feo y penoso que no mereces y que no merece absolutamente nadie, tienes que sacar siempre algo bueno. Y sé el ejemplo, conviértete en ese ejemplo para tu comunidad, para tantas personas, para tantas niñas que como tú han sido violentadas y han sido ofrecidas al mejor postor a cambio de lo que sea. Cuentas con nosotros.
Muchas gracias, Rocío. Pero hazlo, mujer, Sí. porque nadie más que tú lo puede hacer. Nosotros te acompañamos, pero aquí la que tiene que hacer justicia eres tú. Por favor, y no te dejes violentar jamás. Tú tampoco. Sí, Rocío. Gracias por haber venido, Martina. Platica con tu hija. Sí, Rocío. Y si es que realmente existe un acoso, ten cuidado. Y realmente tienes que actuar legalmente para que si hay una orden de restricción que tengas que poner, hay que girarla. Y sabes que tienes mi apoyo, hija. Y bueno, Juan, Siempre te he apoyado. ¿qué te puedo yo decir? No me vas a decir nada bueno, así que mejor ahí murió. ¿Sí? Te voy a decir algo bueno. Que Dios te bendiga. A ti también. Que Eso tengas sí. mucha luz en tu camino. Lo mereces. Te hace falta. No sé de dónde venga el trastorno, pero has hecho mucho daño. Y créemelo, Juan, y te lo digo con mucho respeto, ¿eh? Y hasta te lo puedo decir no con coraje, te lo digo con mucho amor. Nadie merece el trato que tú has dado. No se vale. Y en verdad, tómalo con el mismo tono que te lo estoy queriendo transmitir. No sé cuál haya sido el daño que te hayan causado, pero no podemos ir por la vida cobrándonos en otros lo que nos hicieron a nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe. Gracias, señores. Gracias, Adriana. Gracias, Mario. Y gracias, público. Hay momentos en que todos, en algún momento de nuestra vida, sentimos que no podemos más. Es humano, totalmente humano, querer tirar la toalla, retirarse, descansar, no pensar en nada, cerrar los ojos. Pero cuando llegues a ese punto, haz una introspección, ve hacia adentro. Y cuando realmente sientas que no puedes más, es cuando más fuerte tienes que estar. Y es ahí cuando tienes que ser persistente y resiliente. Y te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Analízalo, practícalo, créelo y sobre todo, no te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con esta acalorada clínica de emociones. Que Dios te bendiga. Siente su cariño.